Bienvenidos a Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva, el programa que pone el foco en el combate ciudadano contra la corrupción. Hoy en nuestro cuarto episodio exploraremos el papel fundamental de los actores dentro del ámbito de la justicia. Acompáñenos en esta travesía informativa. Diputada nacional y exfiscal Rocío Vallejo. Jueza Vivian López. Abogada Alejandra Peralta. Y en este siguiente bloque profundizaremos en la valiosa labor de los actores del ámbito judicial y su incansable búsqueda por ese fin, la justicia. ¿Qué desafíos enfrenta el sistema judicial paraguayo en la lucha contra la corrupción? Bueno, el sistema judicial paraguayo enfrenta graves problemas porque siempre la delincuencia y sobre todo la corrupción están un paso o varios pasos más adelante que el sistema. Cuentan con muchos recursos y realmente el problema principal que veo es la falta de recursos, la falta de apoyo técnico, mayor cantidad de fiscales, de jueces en áreas especializadas y personas con mucho conocimiento en el área. El juez paraguayo, la jueza paraguaya debe lidiar no solamente con el caso concreto que se le presenta, el caso concreto de corrupción, sino con esas pequeñas corrupciones que se dan a nivel país, en todas las instancias que se han heredado de muchos años y que son parte de nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. Se enfrenta con funcionarios y funcionarias que han aprendido mal y que van llevando mal el proceso y tiene que luchar diariamente con esas viejas mañas del pasado. Sabemos que cuanto mayor control tengan las instituciones públicas, menores chances de corrupción existen. Entonces, en ese sentido, el expediente judicial ha contribuido enormemente a que las ventanas de la corrupción puedan cerrarse con mayor facilidad y que existan menos chances de, a través de actos de corrupción, poder torcer la justicia. Sin embargo, para que la corrupción pueda ser combatida de manera eficaz, necesita ser internalizada por parte de los operadores de justicia. No solamente en cuanto a el daño que produce para el caso específico al no poder llegar a una sentencia justa, sino el daño que implica dentro de una sociedad democrática. Enviar un mensaje de impunidad es enviar un mensaje que alienta a la corrupción. ¿Cómo se investigan y procesan los casos de corrupción en Paraguay? Bueno, en Paraguay en la época que a mí me tocó, teníamos estas mismas precariedades que yo siento que siguen existiendo hasta ahora, pero dentro de lo que se podía y de lo que teníamos, hacíamos todo tipo de diligencias, ¿verdad? Actualmente se suma mucho toda la tecnología a lo que utilizan personas vinculadas a los hechos de corrupción, así que se recurre a todo tipo de ayuda técnica también para avanzar y lógicamente los conocimientos jurídicos necesarios para el efecto, obtención de documentación necesaria, cruce de información. Bueno, son investigaciones sumamente complejas y su complejidad va variando de vuelta de acuerdo a la cantidad de personas y de hechos punibles investigados. Bueno, en Paraguay tenemos, dos vías para los casos exclusivamente de corrupción. La primera es la Contraloría. Si una persona no puede justificar el estándar de vida que lleva o las propiedades o los activos que tiene con el sueldo que gana, es un indicio de que pudo haber o existe corrupción en esa administración. Y la otra es el Ministerio Público. Cuando un ciudadano o una ciudadana se da cuenta o se ve afectado o afectada personalmente, debe recurrir a la Fiscalía, que es la que debe impulsar esas acciones contra la persona que está ocupando un lugar de administración pública, de gerenciamiento público, de la cosa pública y que todos tenemos ese derecho como ciudadanos a reclamar. Los casos de corrupción son investigados a través de ciertas figuras penales, como podría ser la lesión de confianza, como podría ser el cobro indebido de honorarios, es decir, recurrir a tipos penales que se encuentran en la ley penal justamente para que puedan ser de acción penal pública e investigados por el Ministerio Público. No existe un hecho punible de corrupción como tal, sin embargo, a través de figuras penales encontramos la descripción de lo que es justamente la corrupción, el aprovechamiento de la cosa pública para el beneficio personal.
¿Qué reformas son necesarias para fortalecer la justicia en la lucha contra la corrupción? Bueno, como mencionaba, en realidad creo que hacen falta más fiscales y jueces especializados, mayor cantidad, dotarles de todo lo necesario para una buena capacitación y lógicamente de todos los recursos técnicos, peritos, especialistas en contabilidad, en documentología, en tecnología y todo aquello que sea necesario para avanzar en las causas y poder tener una respuesta en el tiempo esperado por la ciudadanía. Yo creo que el peor defecto de nuestra justicia hoy no es solo esa sensación de impunidad, porque eso es lo que ve la ciudadanía, pero internamente como jueza digo que es la falta de estabilidad. No tenemos ley de carrera judicial, no tenemos una ley que asegure que una persona que está llevando adelante un proceso de corrupción en el cual entran intereses grandes, intereses no solamente políticos, sino mediáticos muchas veces, o intereses de personas poderosas, se ve afectada en esa carrera que está llevando. ¿Por qué? Porque se le va a veladamente, ¿verdad?, a hacer decir, bueno, usted ya no va a ascender, o usted puede perder el cargo, o su familia que tiene tales y tales beneficios van a perderlo en sus trabajos. Entonces, toda una presión psicológica, una presión velada que no se ve, que no se siente afuera de esa persona que está a cargo, se ve. ¿Y por qué? Porque no hay ley de carrera. No hay una regla que diga que esa persona a los tantos años debe ascender porque hizo mérito, porque tiene buena conducta, porque se ha desempeñado honestamente. No hay un premio, no hay un estímulo a esa carrera honesta. Uno de los mayores cambios y avances que podría dar el Poder Legislativo sería la modificación de la ley contra el nepotismo. Ajustar la ley contra el nepotismo en términos claros, en términos que permitan justamente proteger esas conductas como por ejemplo el conflicto de intereses y que las mismas puedan ser investigadas y sancionadas cuando personas que ocupan altos cargos privilegian a parientes cercanos, no solamente a sus hijos, sus esposos, sino a ese entorno, a ese círculo cercano que de alguna manera compromete el conflicto de interés, entonces puede calificarse como un hecho de corrupción. ¿Cuál es el impacto de la corrupción en la percepción de la justicia por parte de los ciudadanos? Y es muy importante, en realidad existe como que una sensación de impunidad en la sociedad porque no tenemos muchas condenas en los casos de corrupción. Lo que vemos son muchos obstáculos para llegar a esas condenas y lógicamente esto incide en la percepción de la sociedad como que siente que no existe una respuesta a este gran flagelo que azota al Paraguay hace muchísimos años, que es la corrupción. Una vez que la corrupción está enraizada en las diferentes instituciones e impide el desarrollo de políticas públicas eficaces, evidentemente tiene consecuencias nocivas sobre la población en general, que se ve limitada en cuanto al acceso a ciertos derechos, es decir, salud de calidad, poder llegar a los hospitales y obtener los medicamentos, poder tener una educación de calidad sin que nuestros niños tengan que ir y padecer el desplome de escuelas y colegios en malas condiciones. Sin embargo, lastimosamente, la corrupción está tan enraizada que hay actos que ni siquiera los percibimos como actos de corrupción. Por ejemplo, la utilización de recursos públicos para el provecho personal, el cobro indebido de honorarios por parte de funcionarios públicos, no presentarse a sus lugares de trabajo, utilizar los móviles de la institución pública para realizar actividades personales y otras tantas conductas que vamos tomando como cuestiones, digamos, naturales, las vamos naturalizando. ¿Cómo se puede garantizar la independencia judicial en los casos de corrupción? La independencia judicial es algo que está previsto en la Constitución Nacional. Como siempre digo, no hay una ley que pueda garantizar eso. Eso directamente depende de las personas, de aquellos que lideran esos puestos, de los jueces y los fiscales, que aprendan a decir que no a los políticos y que no dejen seducirse por otro tipo de incentivos, ¿verdad? Finalmente, la decisión está en cada persona que ejerce ese cargo de hacerlo con integridad o no. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de buenos magistrados y buenos fiscales. Si yo tengo la garantía de que cuando estoy condenando a alguien poderoso, voy a poder irme a mi casa tranquila y mi familia va a poder vivir tranquila porque no voy a hacer, digamos, mi carrera judicial no se va a ver afectada, en el sentido de que
de que no voy a frustrar mi carrera judicial o incluso me voy a la calle para ser más concreto, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo esa estabilidad es imposible. Y esa estabilidad en otros países es desde el día que uno ingresa a la carrera judicial. En Paraguay el sistema constitucionalmente es que cada 5 años uno tiene que hacer como una nueva elección. Hablando simple, ¿verdad? Los diputados y senadores tienen que ir a elecciones cada 5 años. Bueno, los jueces tenemos que ir a elecciones en el Consejo porque ahí hay 8 votos que deciden si uno, o sea, por más que la ley diga que uno ingresa en terna, con quién a uno le ponen en la terna. Y también luego la Corte tiene que volver a votarnos. Al final es una ley de mayoría, ¿verdad? Las garantías para los casos de corrupción son muy importantes. ¿Qué es eso? Cuando uno toca intereses o uno apeligra tocar intereses, está también su seguridad, la de su familia, la de su entorno laboral. ¿Contamos con esas garantías? La mayoría de los jueces andan solos en sus autos, a veces no tienen ni siquiera estacionamiento. Lo de los guardias, digamos que puede ser que sí, que no. Entonces, estamos hablando de casos que a veces son en la frontera, a veces son acá en Asunción. Tenemos una exposición y un riesgo mayor los jueces que están atendiendo esos casos que los que no. Pero esas garantías hoy en día son muy pocas. Por sobre todas las cosas, la independencia de los poderes del Estado es algo que hace que nuestra democracia pueda seguir subsistiendo. Mientras el Poder Judicial siga de alguna manera dependiendo del poder político o el poder político tenga injerencia sobre el Poder Judicial, entonces también evidentemente tendemos a caer en ciertos actos de corrupción. En ese sentido, la independencia de los magistrados es un factor fundamental. Los mecanismos de elección y de remoción son esenciales para poder garantizar esa independencia que deben tener nuestros magistrados y que dentro de esa independencia puedan obrar con justicia y no ceder ante la presión política. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en la vida democrática de una sociedad? Es fundamental la participación ciudadana, el involucrarse en lo que pasa en un país es de fundamental importancia, ya que la ciudadanía es la contralora o el contralor de todo lo que sucede y todo se hace en una sociedad en pos de la ciudadanía. Entonces esta participación es muy importante. Veo que hay mucho centro o mucho foco de los medios de prensa en los grandes casos. Ejemplo, el caso González Daer, por ejemplo, se llevó mucho. Pero ¿qué pasa en ese caso donde cualquiera de nosotros puede ser víctima de un acto de corrupción? Y que no hay un foco de prensa, no hay una atención exclusiva de la plenaria de la Corte o del observatorio de casos de corrupción. Ese es el 90% de los casos. El montón. Y en ese montón es donde no tienen que entrar esa corrupción. Esa corrupción pequeña que puede ser incluso del funcionario que atiende, no necesariamente del juez. Por eso es vital que no solo esté la ciudadanía o la sociedad civil en
la mera crítica al fallo famoso, al fallo mediático, sino que también esté pendiente de esas pequeñas causas que solo importan al que la está llevando, que solo importan a esas partes. Y si nosotros educamos, ¿qué significa? La sociedad civil si educa, ¿qué no le pueden hacer a la parte en un caso de divorcio, en un caso de cobro de guaraníes, en un caso de que está peleando su propiedad, su reivindicación, su capión, un tema de tierra, un tema que le importa solo a esas partes? Si esa persona es suficientemente educada, asesorada, entrenada por esa sociedad civil que está tan preocupada por la corrupción, yo creo que vamos a estar haciendo mucho más que solo enfocarnos en el caso mediático. En su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los ciudadanos al intentar involucrarse activamente en su comunidad y cómo pueden convertir esos desafíos en oportunidades? Y muchas veces son perseguidos, ¿verdad? Tenemos ejemplos de personas que te dicen, bueno, yo no me quiero involucrar porque amenazan con que, por ahí si tienen algún pariente en la función pública, dicen, le amenazan con destituirle al pariente de la función pública o de traslado de un cargo a otro. Ese tipo de amenazas suelen surgir. Otras veces esas personas que se involucran son denunciadas por difamación, por calumnia, son escrachadas también a la vez, ¿verdad? Es decir, existe mucha exposición cuando uno decide involucrarse, pero eso es así. Igual uno debe involucrarse porque la sociedad civil, vuelvo a repetir, es fundamental en esta construcción de un mejor país. Tenemos una herencia muy pesada, una herencia casi nulamente democrática, que estamos aprendiendo. Somos un país en pañales en cuestión de institucionalidad, en cuestión de democracia, en cuestión de respeto con el disenso, de que no me gusta, yo juez no me gusta que critiquen mi sentencia, pero bienvenido sea que la critiquen, porque así únicamente uno mejora. ¿Acaso no es la ley de la competencia la que hace que los precios bajen? Bueno, lo mismo, si hay competencia en cuanto a crítica de sentencias, desde la corte hasta un juez de paz, eso va a hacer que la calidad de la sentencia, de las decisiones de los jueces mejoren. Esas viejas mañas del pasado tenemos que vencerlas. El juez en su sentencia, en su proceso, y el resto de la ciudadanía combatiendo esas viejas mañas del pasado. Se da muchas veces con la censura indirecta, es decir, la utilización muchas veces del derecho penal para cercenar aquellas expresiones de interés público. Cuando una persona trata de denunciar actos de corrupción a alguna autoridad pública y esta autoridad pública recurre a la utilización de figuras penales como la difamación y la calumnia, entonces realmente a esto podemos considerarlo, y lo consideran los órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como una especie de censura indirecta, porque nadie más va a querer involucrarse en denuncias ciudadanas de actos de corrupción si finalmente sabe que tiene el garrote del derecho penal por el otro lado. También otra de las formas en que vemos que se ataca a la libertad de expresión es a través del amedrentamiento que se hace a los comunicadores o a los que ejercen el periodismo, que son finalmente quienes llevan esa información pública y que hace que nosotros podamos formarnos libremente la opinión. ¿Qué papel juega la educación cívica en el fomento de una ciudadanía activa y responsable, y qué estrategias considera efectivas para promoverlas? La educación cívica es fundamental. Lastimosamente se ha perdido bastante. Eso que en mi época dábamos educación cívica en el colegio, dábamos en dos años, desarrollábamos. Eso nos dio una base muy sólida de conocimiento de estas normativas. Eso se ha perdido un poco en el transcurso del tiempo, entonces deberíamos volver a esa educación más intensiva de nuestros derechos, de nuestros deberes, de las disposiciones constitucionales, de la importancia de la participación en las elecciones, de cómo podemos controlar. Para mí es fundamental que volvamos a las raíces, ¿verdad? A enseñar de vuelta en los colegios, a involucrar a los jóvenes ya desde muy temprana edad en este conocimiento y en esta responsabilidad que es construir ese Paraguay que queremos. El ejemplo es el primer maestro. Sin ejemplo no hay lección. El segundo es el entrenamiento permanente. Tenemos un déficit terrible en nuestra educación, en la educación básica, en la que es obligatoria. Por un lado, en lo que es competitividad, tenemos un déficit terrible a nivel regional en lo que es matemáticas. Hace poco nomás en un panel que
participó el canciller de nuestro país, decía, Paraguay no puede competir porque nuestro nivel de matemáticas es muy bajo a nivel latinoamericano, ni qué decir a nivel mundial. Entonces, tenemos un déficit, no solo en lo que es competitividad, sino también en lo que es institucionalidad. Institucionalidad es respetar la autoridad, es respetar las reglas, es no tratar de sacar ventaja, es esas leyes del paraguayo, del mbareté, del ñembotabú, del pocané, ¿verdad? Esas leyes son, no escritas son las que pueden más. Y esa educación cívica tiene que orientarse a eso, a conocer que existen esas leyes, porque existen, no las vamos a negar, y a tratar de que el margen de aplicación de esas leyes cada vez sea menor. Y generación tras generación aprendamos a convivir en democracia. La educación cívica es fundamental y cuanto antes uno aprenda, mucho mejor. Cuando esto se pueda internalizar y bajar en escuelas y colegios desde edad temprana, mucho mejor, para que nuestros niños y nuestros jóvenes ya estén formados en cuanto a sus derechos, no solamente civiles, sino también políticos. Quieran involucrarse en política. La política no es mala, la política es buena, pero necesitamos personas buenas que participen en política. Entonces, conocer esos derechos cívicos, poder elegir libremente y, por sobre todas las cosas, entender la importancia de elegir con la razón, no solamente en base a la conveniencia o a un cargo que nos puedan prometer o que puedan prometer a un pariente cercano, porque finalmente eso solamente limita a un espectro cercano y no vemos el daño que hacemos a futuro, permitiendo que los actos de corrupción sigan materializándose y sigan empobreciendo a la nación. Corrupción y sociedad, Paraguay en perspectiva. Les esperamos a la vuelta de la pausa. En la escuela donde estudiaba no teníamos techo. Tenemos que salir a estudiar bajo el árbol. En esta escuela tampoco teníamos pupitres. En la escuela donde estudio no tenemos techo. En tiempos donde todo parece estar perdido, donde la corrupción y la ilegalidad amenazan con oscurecer nuestro camino, surge una luz, pequeña, pero firme. Una llama que desafía la oscuridad, un símbolo de resistencia y esperanza. Es la llama de la transparencia, un fuego que arde en cada corazón que anhela la justicia y la integridad, en cada gesto de valentía, en cada acto de honestidad. La llama crece. No estamos solos en esta lucha. Cada luz que se enciende, cada voz que se une al coro, fortalece nuestro compromiso con un futuro donde reine la legalidad. Encendé la llama de la transparencia en tu comunidad. Forma parte de la Coalición por la Legalidad. Continuamos en Corrupción y Sociedad, Paraguay en perspectiva. Siga con nosotros. Y para finalizar, exploraremos el poder del activismo dentro del ámbito de la justicia en la lucha contra la corrupción. Cada vez más personas se suman a esta labor utilizando las redes sociales y otras plataformas para denunciar y visibilizar los casos de corrupción. En la era digital, ¿cómo pueden las tecnologías y las redes sociales ser utilizadas para promover la participación ciudadana y las buenas prácticas cívicas? Bueno, sin lugar a dudas, las redes sociales, la era digital son muy importantes por el alcance que se puede tener a las personas, y creo que hay que aprovechar cada herramienta que esté disponible para poder llegar un poco con esa educación cívica a la gente, o esa concienciación de la importancia de su participación en la vida, en la sociedad y en el involucramiento en las diversas actividades de la comunidad. Bueno, la primera sería la que te van a decir todo, que no haya impunidad, porque si no, ¿para qué voy a cumplir las reglas? Pero una manera de transmitir eso es que se usen esos medios que hoy llegan a todos los hogares, sin distinción de edades prácticamente, porque los niños de los 10 años, 8 años consumen YouTube como si fuese agua. Entonces es a través de las redes, a través del TikTok, de las plataformas. Hoy en día en TikTok uno aprende hasta derecho, ¿verdad? O sea, que lo tradicional se pueda encapsular en lo novedoso. Y eso tradicional que antes se enseñaba en un aula cerrada con 30, 50, 100 personas,
hoy puede llegar a millones de personas en cuestión de segundos. Y evidentemente acceder a información y brindar información se ha convertido en algo sencillo a través de las plataformas digitales, de lo que nos ofrece Internet y las tecnologías hoy en día. Entonces, evidentemente tenemos la posibilidad de llegar y de tener un mayor impacto en las comunidades a través de la enseñanza, a través de los discursos, a través del ejemplo, mostrando lo que está bien y evidentemente buscando una mayor participación. Solamente si estamos unidos como sociedad con un mismo objetivo vamos a poder hacer frente a la lucha contra la corrupción. ¿Cómo afecta la corrupción y qué se puede hacer para mitigarlo en su área de acción, dónde se desempeña, qué es la justicia? Bueno, yo soy diputada de la Nación, estoy en el Congreso. Existen varias situaciones, no puedo decir se ha detectado esto o lo demás allá. Yo no estoy en el área administrativa, eso es algo que concierne a la presidencia, pero en nuestra labor diaria en realidad se suele decir que a veces se suele decir que corre dinero para un determinado voto. A mí no me consta. Si me llegase a constar eso, lógicamente que lo denunciaría y trato de todas maneras de tener una vida recta y de establecer mi postura en los diferentes campos para poder marcar una presencia diferente. Afecta muchísimo. Y la corrupción solamente, yo no soy tan optimista de que se va a erradicar, así como la violencia en el mundo. Yo no soy tan optimista de que la vamos a erradicar, pero sí yo creo que se tiene que ir mitigando ese efecto negativo, esas pequeñas corrupciones que te decía, desde mínima hasta gigantesca, porque si hay la mínima va a haber la gigantesca, ¿verdad? Si el que puede los más puede los menos, ¿verdad? Entonces, ir sancionando al funcionario corrupto, al que tiene un nivel de vida imposible de justificar y que todo el mundo sabe un secreto a voces, pero tiene una protección que lo permite, y el honesto que se mata trabajando, que se mata poniendo al día, que se mata tratando de hacer bien su trabajo, nadie le reconoce. Cuando eso se vaya equilibrando, va a empezar a disminuir la corrupción. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de violación de derechos humanos. Definitivamente debemos dar un cambio como sociedad, un cambio cultural, un cambio social, que podamos entender realmente que los únicos perjudicados somos nosotros. Tenemos que levantarnos y reconocer que necesitamos dar un cambio cultural, entender que la corrupción es la madre del resto de las violaciones de derechos humanos. Es sinónimo de empobrecimiento, es sinónimo de ruina y es sinónimo de esclavitud por sobre todas las cosas, porque no podemos ejercer en libertad todos esos derechos que nos corresponden, esos derechos de calidad de los cuales debemos gozar. Finalmente, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones que desean involucrarse en la promoción de principios cívicos y democráticos en el ámbito de la justicia? Bueno, darle a las nuevas generaciones que se involucren efectivamente, eso es parte del desarrollo cotidiano y que es importante en el sentido que ellos dimensionen la importancia de poder participar en las diferentes actividades de la comunidad, las diferentes actividades económicas, políticas, sociales, del gusto que fuesen, pero dentro de un principio de armonía, de respeto y de participación constante para poder incidir en los cambios necesarios en cada área en la que uno se desenvuelva. Primero es conocer nuestra historia, conocerla objetivamente, sin sesgo. Y lo segundo es hablar simple, hablar claro, recurrir a los medios tecnológicos, que la tecnología sea nuestra aliada, no nuestra enemiga, y abrirse al mundo. Que el activista de hoy, el que está empezando, ya tiene oportunidades que yo no tuve, que no tuvo otra generación antes que yo. Estudie en idioma. Sin idioma no podemos insertarnos. Hace pocos días tuvimos la fenomenal noticia de que por fin un paraguayo va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, que vayan más paraguayos en Naciones Unidas, en organismos internacionales. Paraguay tiene que abrirse al mundo y dejar de ser una isla sin mar. Sin eso, todo activismo va a quedar en el plagueo local, en 2 o 3 calles, en 2 o 3 titulares y ahí nomás. Tenemos que trascender como país
y como sociedad? Desechar todas las viejas prácticas, las prácticas de clientelismo, las prácticas de nepotismo, las prácticas de aprovechamiento temporal de la cosa pública para beneficio personal. Que las nuevas generaciones, que nuestros niños y nuestros jóvenes entiendan que son el presente y tienen la posibilidad en sus manos de cambiar este país para nuestras futuras generaciones. Y así concluye este nuevo episodio de Corrupción y Sociedad, Paraguay en Perspectiva. Recuerden que el combate contra la corrupción es responsabilidad de todos. Unite a la lucha y sé parte del cambio.